Este juicio fue transmitido en vivo por televisión para que todo el mundo lo pudiera ver. Un francotirador de la Marina tuvo una gran pelea con otro hombre en un bar. Las cosas estaban tan mal que los policías tuvieron que esposarlo. Pero cuando lo hicieron, sucedió algo increíble. Un general de 4 estrellas entró en la sala del tribunal para disculparse por sus acciones. Esto es lo que pasó. Daniel Penny sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante 12 años. Fue parte de la Fuerza de Reconocimiento de Élite. Entonces, él era uno de los mejores francotiradores que el Cuerpo de Marines tenía para ofrecer. Después de dejar la Infantería de Marina, pasó a trabajar para Blackwater Estados Unidos, un contratista militar privado que ofrece servicios de protección en todo el mundo. Daniel trabajó allí durante 2 años antes de conseguir un trabajo en una empresa diferente llamada G4S. El 19 de junio de 2018, Daniel estaba trabajando para G4S y protegiendo la Embajada de Estados Unidos en Kenia. Pero mientras no estaba de servicio, visitó un bar llamado The Cave. Era un bar de temática americana donde a muchos miembros del personal de la embajada les gustaba pasar el rato después del trabajo. En algún momento de la noche, Daniel abandonó el bar y se dirigió a su casa. Sin embargo, cuando pasó junto a un automóvil que circulaba lentamente, el conductor que iba en el interior comenzó a insultarlo. El tipo dijo: Oye, cabrón, ¿qué estás haciendo? Daniel ni siquiera se molestó en responder porque asumió que era solo un tipo borracho haciendo una tontería. Sin embargo, el tipo salió de su auto, comenzó a caminar hacia Daniel y continuó gritando: ¿Me escuchaste, hijo de? Te estoy hablando a ti. Aunque el tipo era el doble del tamaño de Daniel, Daniel sabía que podía manejarlo. Después de todo, era un francotirador entrenado por los marines. Pero las cosas rápidamente se saldrían de control. Más tarde, Daniel le dijo a la policía que se sintió amenazado por el hombre y que le dio un puñetazo en la cara ese mismo día. Al principio, el grandullón se tambaleó hacia atrás, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Luego cargó contra Daniel y le lanzó un poderoso gancho de derecha. Ese golpe impactó en la cara de Daniel y lo derribó. Pero Daniel se levantó rápidamente y lanzó algunos golpes propios. El problema era que estos golpes no eran exactamente precisos. Fueron más bien del tipo de golpe de heno, y uno de ellos aterrizó de lleno en la rodilla del hombre. El grandullón gritó de dolor y se desplomó en el suelo. Parecía que iba a desmayarse del dolor en cualquier momento. Fue entonces cuando la gente empezó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. La zona estaba llena de cámaras de vigilancia que capturaron cada segundo de la pelea. Algunas personas intentaron separarlo, pero otros animaron a Daniel a continuar. «Golpéalo otra vez», gritó una persona. «Hay que darle una lección». Durante todo ese tiempo Daniel no sabía quién era ese gran tipo. No fue hasta mucho después que se enteró de que era el hijo de un empresario multimillonario. De hecho, el nombre del chico era Gregory Boart Jr. Su padre era un famoso empresario multimillonario llamado Gregory Boart Sr. La policía no tardó mucho en llegar al lugar del incidente. Inmediatamente arrestaron a Daniel, pero él insistió en que solo había actuado en defensa propia. Después de todo, el tipo lo había atacado primero, pero a la policía eso no le importó. Cuando registraron a Daniel encontraron un cuchillo, pero afirmaron que lo utilizó para amenazar al otro hombre. Por supuesto, Daniel lo negó, diciendo que siempre llevaba el cuchillo para protegerse. Pero los policías no le creyeron. Lo llevaron a la estación más cercana y lo acusaron de agresión. Y cuando lo leyeron, como escribe Miranda, todavía no se dio cuenta de lo grave que era la situación. Tenía solo 26 años y nunca había sido arrestado antes. Pensó que podría salir de esto hablando, pero en lugar de eso, sus palabras volverían para morderlo. Yell dijo a los oficiales que no le tenía miedo a nadie y que lanzaba golpes pero que nunca tuvo la intención de lastimar a nadie. Los oficiales en la sala estaban furiosos. Sintió que Daniel estaba siendo irrespetuoso y poco cooperativo.
Entonces decidieron darle una lección. Lo metieron en la celda y lo dejaron allí toda la noche. Cuando salió a la mañana siguiente, lo llevaron directamente a los tribunales. En esa sala lo humillaron públicamente y luego lo usaron como ejemplo. Lo esposaron a una silla y lo hicieron sentar allí durante horas mientras lo interrogaban. Peor aún, lo obligaron a quedarse allí toda la noche. Todos los demás reclusos de la celda dormían, pero Daniel tenía que permanecer despierto, aunque aún no se daba cuenta de lo grave que era la situación. Daniel siguió mostrándose arrogante e incluso pidió un vaso de agua. ¿Me puede dar un vaso de agua, por favor? Cuando el oficial oyó esto, golpeó la mesa con la mano. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Crees que te vamos a traer un vaso de agua? Daniel se asustó en ese momento. Estaba claro que si no cooperaba, no saldría de allí con vida. Probablemente ni siquiera saldría vivo de ese tribunal. Empezó a llorar y a pedir clemencia, pero ya era demasiado tarde. El juez golpeó su mazo y anunció: lo declaro culpable de agresión. En ese momento, la pesadilla de Daniel se hizo realidad. 2 guardias corpulentos se acercaron a él, lo sacaron arrastrando de la sala del tribunal y lo arrojaron a la prisión. Durante los siguientes 18 meses, Daniel vivió en prisión. Cumplió una condena muy dura y tuvo que ver innumerables películas sobre delincuentes convictos. Cada vez que veía una de esas películas, pensaba en cómo había cambiado su vida. Pasó de ser un respetado francotirador de la Marina a un delincuente convicto. No podía encontrar trabajo en ninguna parte y estaba empezando a perder las esperanzas. Él no sabía que su historia estaba a punto de cambiar dramáticamente. Mientras tanto, la noticia de la condena de Daniel se extendió como reguero de pólvora. La gente de todo el país escuchó acerca del francotirador de la Marina que se volvió arrogante y terminó en prisión, pero nadie sintió pena por él. La mayoría de la gente estuvo de acuerdo en que merecía su castigo. Sin embargo, hubo una excepción: un general de 4 estrellas llamado John M. Davis. Era el comandante de todo el cuerpo de marines y amigo de la infancia del padre de Daniel. Un día, el general Davis leyó sobre Daniel en el periódico. No podía creer lo que veía. Después de todo, el padre de Daniel había fallecido cuando él era muy joven. Así que, básicamente, el general Davis lo había criado él mismo. Sabía que Daniel era un buen chico, pero no podía imaginar por qué había cometido un crimen tan violento. Entonces se puso en contacto con la madre de Daniel y le pidió que le enviara algunas fotografías. Así lo hizo, y el general Davis llevó esas fotografías al Pentágono. Allí reunió un equipo de investigadores. Su tarea era sencilla: descubra qué pasó realmente en ese bar. No tardaron mucho en descubrir la verdad. Encontraron imágenes de vigilancia del incidente y vieron que Daniel había actuado en defensa propia. Él era la víctima, no el perpetrador. Pero una vez que supieron que el culpable era el hijo de un multimillonario, entendieron por qué Daniel estaba en prisión. El general Davis estaba furioso. Inmediatamente ordenó que Daniel fuera liberado de la prisión y llevado de regreso a la capital. Luego concertó una reunión con el embajador de Kenia. Le explicó que Daniel había actuado en defensa propia y exigió que lo liberaran de todos los cargos. El embajador no quería hacerlo, pero no tenía otra opción. Al día siguiente, Daniel fue liberado de prisión y voló de regreso a Estados Unidos. Cuando llegó, fue recibido por el general Davis. El general se disculpó por lo sucedido y prometió arreglar las cosas. Luego llevó a Daniel a un juzgado donde todo estaba preparado para un juicio a puerta cerrada. Toda la prueba terminó en menos de 30 minutos. El juez escuchó las pruebas, se tomó 5 minutos para deliberar y luego anunció que Daniel no era culpable. Se ordenó de inmediato que se limpiara su historial y que recibiera una medalla de honor por sus acciones. Luego se dirigió a la multitud y dijo: Daniel es un héroe. Se protegió de un atacante fuertemente armado y no podría estar más orgulloso de él. Con esto el juez desestimó el caso y dejó libre a Daniel. Todos lo aplaudieron y lo felicitaron,
pero nadie estaba más feliz que el general Davis. Abrazó a Daniel y le dijo, «Ya no tienes que preocuparte por nada, hijo. Yo cuidaré de ti». A partir de ese momento, el general Davis ayudó a Daniel a conseguir un nuevo trabajo en la CIA. También le presentó a algunas de las personas más poderosas del país. Gracias al general, la vida de Daniel mejoró significativamente. Esto demuestra que siempre vale la pena ser fiel a uno mismo. Daniel podría haber mentido y decir que era inocente, pero no lo hizo.